Cambiamos de tema ahora, el tema del COVID, el tema de la pandemia y el tema del barbijo, porque ya ahora viste cómo va teniendo como distintas aristas que preocupan y nos ocupan con respecto a la pandemia. Ahora es el tema del barbijo, comentabas ayer la encuesta que estuvimos realizando y la gente que está, creo que estamos confundidos con el tema del barbijo. Bueno, hay un debate allí, queda muy lo claro. que pasa es que también se comenzaron a escuchar algunas voces de algunos especialistas, incluso asesores de los distintos gobiernos, en donde también están presentes con esta posibilidad de comenzar a dejar de lado que sea obligatorio la utilización del barbijo. Bueno, en la provincia de Córdoba ayer se conoció que en las clases de educación física es optativo. Claro, bueno, esto es importante, no. Este es el dato, ¿no? Porque muchos se pedían que el barbijo sea optativo dentro de las aulas. Era el reclamo de algún grupo de padres. Comenzó en Río Tercero, tuvo continuidad en Río Cuarto, se fue dando en otras ciudades también. Incluso ya hay algunos titulares a nivel nacional que están hablando de este tema, del barbijo en las escuelas, sea obligatorio, no sea obligatorio. Algunos ya lo proponen en los lugares cerrados, por ejemplo, que no sea obligatorio. Ayer escuchamos que en Río de Janeiro, en Brasil, es cierto, otra política que se ha tenido desde lo sanitario, pero que tomó esta medida, ya no el barbijo, que el barbijo ya no sea obligatorio. Pero a uno, mirando todavía los reportes, mirando todavía que hay casos, mirando la cola en los lugares de testeos, bueno, uno le parece apresurado, pero es una visión particular. Y la situación de otros países, ¿no? Vos contabas el caso de Israel, de cómo se había festejado el no uso de barbijo y después, lamentablemente, volvió. Bueno, ahora estamos en un panorama de vacunación, mucho más avanzado. Sí, es otro contexto. Es otro contexto. Pero vamos a buscar una voz que la hemos tenido, y afortunadamente durante la pandemia, que nos ha guiado. ¿Cuánto nos ha ayudado? Sí, nos han ayudado mucho el doctor Oscar Atienza y todos sus colegas. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mercedes, Mariano, gracias por la comunicación. La verdad que es un gusto siempre charlar con ustedes. Bueno, igualmente, ¿qué tema este del barbijo? ¿Es apresurado? A ver, ¿se va a venir este debate? ¿Es el momento de hacerlo? ¿No se tendría que venir nunca este debate? En realidad el barbijo es lo último que tenemos que dejar de usar en una pandemia. Y más porque es la única barrera efectiva que tenemos para poder evitar el contagio. Siempre está este debate, ¿no? Pareciera ser el gran problema el barbijo y en realidad el gran problema es el coronavirus. Hay que focalizarse bien en eso. Siempre está bajo tensión el tema del uso de algunas medidas de prevención, pero el barbijo no debería estar en discusión. Claro. El barbijo es la única barrera efectiva que tenemos para evitar el contagio. En algunos ámbitos se empieza a discutir. Yo creo que se va a dejar de discutir en breve porque siempre la movilidad escolar y uno, yo soy muy cuidadoso en esto que digo, pero ya tenemos algunos indicadores que nos dicen que empiezan a aumentar la cantidad de casos. Desde el domingo uno ve algunos centros de testeo ya con colas de una cuadra y media. Entonces rápidamente se va a volver a hablar del uso del barbijo. Digo, además, hay que usar barbijo de calidad hasta que termine la pandemia, que va a terminar por allá por fin de año cuando el mundo esté superando el 70, el 80% de gente vacunada. Y tal como lo decían ustedes, en la Argentina estamos en otra situación a partir de las vacunas. El año pasado con 40.000 casos tuvimos 800 fallecidos por día. Claro. Y este año con 150.000 casos deberíamos haber tenido 3.000 y tuvimos 300. Ahí hay una gran diferencia, pero siguen falleciendo 300 personas con 150.000 casos y hasta los últimos días hemos tenido un promedio de 150 fallecidos por día, es decir, que es una cifra que todavía se la puede bajar. Y el uso del barbijo es una de las medidas efectivas junto con las vacunas para poder bajar estos indicadores. Así que yo les recomendaría a los papás, a la mamá que mandan a los chicos a la escuela con barbijo, que usemos el barbijo y más ahora en el momento que llega el invierno y que llegan las enfermedades respiratorias, empieza a estar presente la gripe, va a ser efectivo para la gripe también. Y por allá por agosto, septiembre, cuando esta pandemia esté más controlada a nivel mundial, quizás sea el momento de empezar a dejarlo, ¿no? Pero ahora en este momento todavía no. Bueno, justamente estaba pensando en eso, doctor, lo que decías recién. Se vienen los días frescos, se vienen esas enfermedades respiratorias que ayudan muchísimo el barbijo. Más allá de la pandemia, está comprobado, y vos lo vas a decir, cómo ha ayudado también con las enfermedades respiratorias. Así es, mira, Mercedes, hizo desaparecer la gripe durante 2 años, el uso de barbijo. Pequeñas medidas de prevención evitan
que se adquieran estas enfermedades que son respiratorias, ¿no? Tenemos más o menos unas 170 enfermedades que nos atacan vía respiratoria. Y si tenemos allí un barbijo, eso hace que estas enfermedades disminuyan y casi desaparezcan. Así es que ha sido una barrera importante y lo debería seguir siendo, digo, no tiene por qué no hacerlo. Yo siempre les digo, con enfermedades de tipo gripal y más ahora con la variante Omicron y la subvariante BA.2, que es la que está empezando a circular en la Argentina, hay que mejorar los niveles de filtrado, es decir, que hay que avanzar hacia mejores barbijos, no dejar de usarlo, ¿no? Hasta que esto pase. Y yo creo que después de este invierno vamos a estar en otra situación, mucho mejor que la de ahora, que ya es muchísimo mejor que la del año pasado. Bueno, qué buena noticia. Insistir en eso, sí, ¿no? En el uso del barbijo. Qué buena noticia, ¿no? Porque usted siempre fue muy cauto y ya que esté observando una finalización o un cambio muy interesante de la situación pandémica, realmente es una buena perspectiva. Le voy a consultar sobre esta variante flexibilización, si se quiere, del protocolo en la provincia de Córdoba con el barbijo, con la educación física y al aire libre. ¿Es una decisión arriesgada? ¿No se asume riesgos si se respeta? No creo que vaya a tener gran impacto sobre la escolaridad. Digo, los contagios se van a dar como se dieron siempre dentro del aula, con algunos chicos que no usan bien el barbijo, claro, que no llevan buena calidad de barbijo, que ni siquiera lo usan dentro del aula. Pero además no hay que mirar, y vuelvo a repetir lo mismo que decía el año pasado, no hay que mirar solamente dentro del aula, sino qué hace el chico antes de ingresar y cuando sale del aula, porque hay allí otros puntos de encuentro. Es mucho más compleja la dinámica escolar como para mirar solamente el tema de la actividad física. Yo realmente no creo que allí vaya a tener, o que eso vaya a sumar un riesgo adicional. Para nada, me parece que si es al aire libre y el uso del barbijo allí no va a tener ningún tipo de efecto, ¿no? Hay que cuidar las otras cuestiones relacionadas con la escuela, el antes y el después, pero cuesta muchísimo controlar eso. Doctor, una cosita más antes de la despedida. Hace un ratito decías, más que dejar de usar barbijo, hay que usar mejores barbijos. Lo que siempre supimos, los de doble capa, ¿cuáles recomendás en este momento? A ver, en este momento los que son tipo N95, ¿no? Dentro de esa calificación ingresa el KN95, que es el blanco ese, le llaman pico de pato, qué sé yo, ese rígido, ese es de los mejores. Después el del CONICET también es un barbijo tipo N95, y hay algún otro por allí que son marcas comerciales que no los voy a nombrar, que también son tipo N95. Ese es el tipo del barbijo para poder evitar el contagio con Omicron. El quirúrgico yo no lo recomendaría para esta etapa, ¿no? Digo, lo podemos recomendar en ambientes en donde todos usan un barbijo quirúrgico, es totalmente recomendado. Ahora, si voy a viajar en colectivo, voy a subirme a un tren, voy a compartir espacios cerrados con gente que no todos van a usar buena calidad de barbijo, ahí sí les recomiendo usar un N95. Bien. Doctor, perfecto. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, que anden bien, buen día.